Hola, soy Diego González y en este video voy a exponer el artículo emblemático de Steve Freixa del 2003, ¿qué es conducta? Este artículo se vale de varias metáforas que vamos a estar explicando una por una. La primera sería plantearnos la situación donde le preguntamos a una persona del común, ¿qué ves en el cielo? Y esta persona posiblemente nos respondería, el sol, la luna y las estrellas. Al parecer es una categorización buena porque cada elemento parece ser diferente del otro como para justificar una categoría. Sin embargo, es una clasificación equivocada o no es la más adecuada. Hay un error categorial. ¿Por qué? Porque hemos creado una categoría aparte para el Sol, aparte de las estrellas, cuando la astronomía nos ha dicho que el Sol es una estrella. También hemos dicho que se ven estrellas en el cielo, pero lo que llamamos estrellas, aunque en su mayoría son estrellas, también son planetas. La Luna es un satélite que gira alrededor de nuestro planeta. Y bajo este mismo razonamiento, podríamos decir que los planetas son satélites que giran alrededor de las estrellas. Entonces, una categorización un poco más acertada sería la de estrellas y satélites, considerando a los planetas como satélites. El error categorial inicial de crear estas categorías Sol, estrellas y Luna está basado en que nos guiamos por las apariencias, por lo que vemos inicialmente, de primera mano. Sin embargo, vale hacernos la pregunta, ¿será que al incluir al Sol dentro de las estrellas, el Sol dejó de ser el Sol? Y la respuesta es no. Ese cuerpo celeste no ha cambiado. Ese fenómeno sigue siendo el mismo. Cambia la categorización que hacemos de él, cambia la percepción que tenemos de él, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Sucede algo parecido con la conducta. Tradicionalmente nos han dicho que la conducta es el movimiento manifiesto, público, que realiza un sujeto. Y entonces viene la pregunta, ¿será que pensar, recordar, imaginar, fantasear es conducta? Poniendo, por ejemplo, el caso de un niño que está aprendiendo a sumar y le digo 3 más 2 y el niño, luego de unos segundos, me responde 5. Si yo me guiara por la concepción tradicional de conducta, como solo lo público y lo manifiesto, diría que la única conducta fue que el niño dijo 5. Sin embargo, sucedió otra cosa, y es que el niño hizo el cálculo mentalmente, podríamos decir. Entonces, eso, desde esa concepción tradicional, parece que no es conducta, parece que es otra cosa. Y entonces, si la psicología fuera el estudio de la conducta y la conducta solo fuera estas acciones manifiestas y públicas, ¿qué pasaría con el pensar? No estaría incluido. Y entonces viviría en un campo aparte que sería la supuesta mente, donde suceden estas cosas. Y diríamos que alguien que se centre solo en la conducta ignora esa mente, ignora eh, estos procesos como pensar, recordar, imaginar, fantasear. Entonces decimos que el conductismo sería, al estudiar la conducta, el conductismo sería un modelo de la caja negra, donde solo observa estímulos que suceden en el ambiente y respuestas manifiestas, observables, conducta pública, ignorando
esa caja negra, ignorando esos procesos mentales. ¿Y quién estudiaría entonces esos procesos mentales? Otras corrientes que hablan precisamente de fenómenos como creencias, pensamientos, ideas, predisposiciones, entre otras. Estaríamos hablando de dos categorías diferentes, la conducta y la mente, pero este es el error categorial. ¿Por qué? Porque la parte escondida del iceberg no es más que iceberg. La conducta no es más que un fenómeno natural, global, que encerraría no solamente lo manifiesto, lo observable, sino también eso que también hace el sujeto, pero que no es tan observable para otras personas. Diríamos que saltar es una conducta y que calcular sería pensar. Hacer un cálculo matemático mentalmente no estaría de eso, dentro de la conducta. Sin embargo, vemos que saltar y calcular, los dos son verbos, son acciones, son conducta. Miremos que el proceso de calcular, aunque se hace mentalmente, inicia manualmente. En el ejemplo que poníamos, eh, cuando el niño está aprendiendo a sumar y yo le digo cuánto es 3 más 2, me dice 5, luego de extender en una de sus manos el 2 y en otra el 3 y rehacer el conteo hasta dar con la respuesta que es 5. Este es el motivo por el que nuestros sistemas numéricos son de base 10 y algunos de base 20, que por ejemplo en el francés la forma de decir 80 es 4 veintes. Esto es porque tenemos 10 dedos en las manos y tenemos 10 dedos en los pies. De modo que calcular sería una acción manual, manipular cosas externas, como nuestros dedos, pero también calcular cosas externas como los cálculos, que es de donde viene la palabra calcular. Calcular quería decir manipular cálculos, que era la forma en latín para describir estos pequeños objetos, por ejemplo los granos o las piedritas. Todavía en medicina, por ejemplo, se habla de cálculos eh, en alguna parte del cuerpo, refiriéndose a objetos pequeños. De modo que nuestros dedos y las piedritas o estos objetos pequeños serían muletas, serían ayudas para realizar cálculos. Y de hecho, sería la forma de hacer cálculo. Entonces, calcular, al tener esa historia y esa etimología viniendo de contar cosas pequeñas, de manipular cosas pequeñas, tiene una relación directa con la acción de calcular que está en el mundo de la mente. ¿Qué lo llevó allá? El proceso de soltar las muletas. Cuando hacemos este tipo de procesos, contar, calcular, lo hacemos repetidamente, muchas veces, es una conducta que se automatiza y prácticamente se van perdiendo las manifestaciones más públicas de esa conducta. Sucede
Por ejemplo, con la lectura. Cuando un niño está aprendiendo a leer, lee en voz alta y guiándose con el dedo sobre la línea que está leyendo. Pero luego desaparecen esas ayudas y queda la lectura silenciosa o mental. De manera que la separación no sería tanto entre la conducta y la mente, sino entre conductas que son públicas o privadas, que son exteriores o interiores. Estamos hablando de que tienen en común el hecho de ser verbos, de compartir una etimología y en últimas de ser acciones y conductas. ¿Qué pasa? Que basándonos en el error categorial podemos llegar a pensar que lo privado causa lo público, que el cálculo mental genera la respuesta verbal de decir, ¿cuánto es 3 más 2? 5. Pero no es así. Son fenómenos de la misma naturaleza y no se explican uno sobre otro. De manera que el cálculo manual que aprendemos de niños no se diferencia fenomenológicamente, ontológicamente, de la acción de pensar, de hacer cálculos mentalmente. ¿Dónde está la diferencia? En la accesibilidad. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo del Sol y las estrellas, el Sol lo vemos como una estrella diferente porque está muy cerca de nosotros. Las estrellas que vemos en el cielo nocturno, aunque tienen en común todo con el Sol, parecen diferentes, pero la diferencia está en la accesibilidad del observador. De manera que es la accesibilidad del observador lo que hace esa diferencia ilusoria entre el cálculo mental y el cálculo de contar piedritas. Obviamente, el cálculo es algo mucho más complejo, pero no deja por eso de ser una conducta, de hacer parte de los mismos fenómenos naturales que observamos. Podríamos plantear el ejemplo de que la luz tiene un espectro de onda mucho más grande del que pueden cubrir los ojos humanos. Llevarnos por este error categorial implicaría decir que aquellos colores que no vemos no existen o hacen parte de una realidad completamente diferente. Esto sería una posición antropocéntrica, definiendo al hombre como la medida de las cosas, cuando estos fenómenos naturales existieron antes que nosotros y existirán después de nosotros y seguirán siendo fenómenos naturales. La parte escondida del iceberg no es más que iceberg. En esta metáfora, sabiendo que un iceberg es un trozo de hielo que va flotando, podríamos decir que así como es una sola placa de hielo, solamente que hay una parte que está sumergida, asimismo sucedería con la conducta. El hecho de que no sea accesible a nosotros ciertos fenómenos no quiere decir que sean de una naturaleza diferente, y mucho menos que la parte sumergida del iceberg sea la explicación o la causa de la parte que está visible. Quedarnos en este tipo de explicaciones sería como quedarnos en las explicaciones que daría un niño al decir que el pollo que nos vamos a comer viene del supermercado,
cuando en realidad las condiciones que generan ese pollo son mucho más complejas. O el ejemplo, la explicación de que el dinero sale de los cajeros. Es obvio que sale de los cajeros, pero llegó ahí por otros procesos y prácticamente tenemos que trabajar para ganar dinero, entre otras muchas cosas. Entonces, la explicación va más allá. La conducta también es una propiedad relacional. Para explicar este punto, debemos hacer la diferencia entre lo que es la masa de un cuerpo y el peso de un cuerpo. La masa es el espacio que ocupa ese, ese cuerpo, es su constitución material, mientras que el peso depende de la condición en la que esté ese objeto. Sabemos que, por ejemplo, el peso varía entre la Tierra y la Luna, porque la fuerza de gravedad es diferente. Aun cuando la piedra, la roca, tenga la misma masa. En este sentido, la conducta es una propiedad relacional. Ahí podríamos preguntarnos, ¿dónde está la conducta? Y sería como preguntarnos, ¿dónde está el peso o dónde está el fuego? El peso no está en la piedra y el fuego no está ni en el fósforo ni en la caja. Es producto de la interacción de estos elementos. Por ejemplo, en el caso del peso, la relación entre esa masa y la atracción que genera el planeta sobre ella. Y en el caso del fuego, producto de los compuestos químicos del fósforo y la textura de la caja, entre otras variables. Entonces, tratar de imaginarnos la conducta como algo que está adentro de las personas es como decir que el fuego está dentro de la caja o que está dentro del fósforo. No es así. La conducta, al ser una integración, no está en ningún lado, solo sucede, y como no está en ningún lado, no puede pertenecer al individuo que la realiza. En ese sentido, podemos decir que no tenemos amor, sino que amamos, que no tenemos agresividad, sino que agredimos. Por ejemplo, yendo a otra metáfora, la palabra prudente describe ciertos comportamientos que aparecieron eh, pues en esa interacción del individuo con su ambiente. Pero podemos llegar a decir que una persona no se cae porque es prudente o porque tiene prudencia. Esto sería una tautología, porque estaríamos tomando por explicación a una descripción. Otra tautología podría ser: el opio adormece porque posee virtudes adormecedoras. Estamos poniendo una descripción a la altura de una causa. Otro problema es la cosificación. Con el ejemplo de la prudencia, una cosa es hablar de que una acción es prudente y otra cosa es decir que se tiene prudencia, como si la prudencia fuera una cosa y se pudiera poseer. Lo cierto es que la persona no se cae porque sea prudente, sino por su historia de interacción como individuo con el ambiente, donde el comportamiento que describimos como prudente
ha surgido y se ha mantenido. Otro problema que tenemos al estudiar la conducta es la aplicación del modelo médico a la explicación del comportamiento. En el modelo médico hablamos de síntomas, diagnósticos y causas. Con el ejemplo de la tuberculosis, veríamos a una persona con síntomas como la tos y diríamos que tiene tuberculosis. Pero en este modelo médico podemos identificar una causa clara que es independiente al mismo sujeto y a los mismos síntomas, y es el bacilo de Koch, un microorganismo que ingresa al cuerpo y en respuesta pues se genera esta enfermedad. Cuando tratamos de aplicar este esquema de síntoma diagnóstico causa a los problemas psicológicos, nos queda faltando la parte de la causa. Podemos decir que una persona agrede y decir que tiene diagnóstico de sadismo, que es una persona sádica, pero la causa generalmente la utilizamos como tautología, es decir, decimos que la persona agrede porque es sádica, cuando sádico quiere decir precisamente una persona que agrede o que disfruta agredir. No hay explicación porque no hay causa. Entonces, para abordar la conducta, es mejor hacerlo desde un modelo educacional, entendiendo que el comportamiento surge y se mantiene como una interacción del individuo con su ambiente y no a partir del modelo médico que nos propone la categorización de síntomas, diagnósticos y causas. Entonces hay modelos que dicen, bueno, pero ¿por qué aparecen nuevamente síntomas u otros síntomas cuando hay un problema psicológico y se aborda específicamente ese problema? En este artículo nos plantea un ejemplo. Una persona que tiene fobia, que sufre un malestar, eh, un temor intenso frente a la necesidad de subir un ascensor. Entonces, eh, su familia ah, prefiere no invitarla a lugares donde haya ascensores. Y todo este trato especial, pues de alguna manera también ha mantenido esta fobia. Cuando se ataca la fobia, cuando se logra que la persona ya no tenga miedo de los ascensores, queda faltando una, un fenómeno que genere esa misma atención y esos mismos cuidados en su familia. Entonces, es posible que esta persona desarrolle una nueva fobia con el fin de conseguir que su familia nuevamente preste cuidados y preste atención. Esta es solo una de las múltiples explicaciones que desde el análisis del comportamiento se pueden formular sin recurrir a este modelo médico, desde el cual supuestamente trabajar con la conducta sería solo trabajar con los síntomas, pero no con las causas. En realidad, desde este modelo, entendiendo la conducta como nuestro objeto de estudio y de intervención, no hay lugar para esas causas escondidas. Simplemente están los comportamientos como interrelación o interacción entre el individuo y su ambiente. Finalmente llegamos a la metáfora de las máscaras. Suponiendo que la vida psicológica de las personas fuera un rostro real, podríamos decir que culturalmente hemos llevado una máscara, que es la de estos modelos basados en el error categorial, estos modelos basados en una supuesta mente
en un supuesto aparato psíquico. eh, y es tan tradicional que hemos llegado a confundir la máscara con el rostro real. Están los fenómenos psicológicos existen, pero la forma como hemos aprendido a observarlos ha sido a través de esa máscara o con esa máscara puesta, de un montón de entidades que supuestamente son diferentes, que no corresponden a la misma naturaleza del comportamiento observable, y es la tradición hablar de estas entidades y explicar nuestro comportamiento a partir de ellas. Eso equivaldría a utilizar siempre unas gafas verdes y pensar que el mundo es verde, ¿sí? Y que cuando nos pidan utilizar unas gafas de otro color, nos neguemos porque decimos que no se va a ver el mundo porque ya no lo vamos a ver verde. Pero lo cierto es que el mundo no es verde. Lo vemos verde porque hemos llevado mucho tiempo estas gafas verdes, hablando siempre de estas entidades o identidades eh, pertenecientes a otra realidad. Pero lo cierto es que los fenómenos van a seguir estando ahí, tal como el Sol, que no deja de ser el Sol por ser una estrella. Asimismo, el comportamiento humano, independientemente de cuál comportamiento sea, va a seguir existiendo como fenómeno si dejamos de abordarlo con estas gafas verdes, explicando nuestro comportamiento a partir de más comportamiento, diciendo que nuestro comportamiento privado genera nuestro comportamiento público y todo esto, que como ya vimos, son errores categoriales, reificaciones, cosificaciones, tautologías que se pueden superar para comprender mejor nuestra experiencia en este mundo. Finalmente, ¿qué es conducta? ¿Qué es conducta? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es conducta? Y tú me lo preguntas, conducta eres tú.